Buenas tardes muchachos. Como ven, ahora vamos a trabajar algo que conocemos como formato tabla. Ok, vamos a trabajar con el formato tabla. Para eso vamos a definir qué es una tabla para Excel. ¿Qué es una tabla para Excel? Nosotros podemos decir comúnmente que esto es una tabla, pero para Excel esto no es una tabla. Esto es simplemente un conjunto de información, un conjunto de datos que le hemos definido una estructura, que lo hemos ordenado y que asume una impresión visual a la cual nosotros dijimos, no, eso es una tabla. Pero no, esto simplemente son unos conjuntos de datos a los cuales nosotros hemos organizado, siguiendo esa estructura que pareciera una tabla. Pero ¿qué es una tabla para Excel? Si ustedes miran las opciones que tenemos disponibles acá arriba, en la cinta de opciones, y yo estoy aquí dentro de los datos, no se activa nada nuevo. Pero aquí al lado ya tenemos lo que es una tabla. Esto es una tabla para Excel. ¿Por qué es una tabla? Porque a un conjunto de datos se le ha dado un formato como tabla. ¿Y cómo sé que esta es una tabla y esta no? Por lo siguiente. Si ustedes miran, cuando yo doy clic a una celda que está enmarcada en estos datos, se me habilita una opción que dice herramientas de tabla. Quiere decir que este conjunto de datos tiene un formato de tabla aplicada. Por lo cual esto es una tabla para Excel. Mientras que en estos datos, si miramos, la opción desaparece de herramientas de tabla y no tenemos una tabla en sí. Mientras que esta información sí es una tabla. Ya miraremos un poco de cómo creamos una tabla, las ventajas de lo que es crear una tabla, cómo la podemos personalizar. Pero vamos a hablar un poco de cuándo no crear una tabla. Miren que esta también es una tabla, aquí tiene las herramientas de tabla. Y nosotros, ¿cuándo no vamos a crear una tabla? Los títulos o encabezados no deben estar vacíos. Es decir, si nosotros necesitamos que los encabezados estén vacíos, no necesariamente necesitaremos una tabla. Pero las tablas siempre van a tener un título o un encabezado. Lo otro, no se pueden combinar las celdas de los títulos. Voy a crear aquí simplemente para generar otra. Vamos a ampliar un poco más y coloquémosle C y presiono Enter y miren que se ha generado una columna automáticamente, se le ha aplicado el formato de tabla. Digamos que yo quiero combinar estos dos y me voy a inicio y le doy aquí a la opción combinar y centrar, y si ustedes observan aparece deshabilitado. No se pueden combinar celdas en una tabla. Si yo voy a combinar celdas, entonces el formato tabla no me va a servir, porque la estructura de la tabla no me lo permite. Además, una tabla debe tener una forma rectangular o cuadrada. Y la primera fila siempre debe ser la fila del encabezado, es decir, la fila de los títulos, para cuando nosotros estamos trabajando con una tabla para Excel, no con unos datos organizados, sino con el formato tabla de Excel. Luego de eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo crear una tabla en Excel? Para crear una tabla de Excel es muy fácil. Simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Tengo aquí los datos organizados. Yo me puedo parar en cualquier parte de estos datos. Me voy a la parte de inicio. Y en la opción de estilos me dirijo a la opción que dice dar formato como tabla. Entonces aquí encuentro los diferentes diseños, estilos que se les pueden aplicar. Si yo selecciono el primero, miren que él me marca todo el recuadro, todo el rango de los datos, y me pregunta aquí, la tabla tiene encabezados, lo selecciono y le doy a aceptar. Y miren que automáticamente se le aplicó un estilo y se creó una tabla y se me habilita la opción de herramientas de tabla.
específicamente la opción de diseño. ¡Wow! Esto es una tabla. Miren con qué nombre ha creado la tabla. Lo primero es que la tabla va a tener un nombre. Se va a llamar tabla 17. O nosotros le podemos cambiar el nombre. Digamos que nosotros lo podemos llamar tabla. En vez de tabla 17 lo voy a llamar tabla clientes. Se llama para mí. Entonces, ¿cómo llama esta tabla? Si me voy aquí a diseño, para mí se llama tabla clientes. Cuando me refiero a la tabla clientes, me estoy refiriendo a esta tabla específicamente. Que en las opciones de diseño yo le cambio el nombre. Yo puedo eliminar lo que es quitar duplicados y puedo resumir eso en una tabla dinámica. O si le quiero quitar el formato tabla a este conjunto de datos, lo que voy a hacer es diseño, convertir a rango y le doy a aceptar. Si yo le doy convertir a rango, el formato queda aplicado, pero si ustedes miran, ya yo me paro en esta serie de datos, en cualquier parte de esta celda, y no se me habilita la opción de herramientas de tabla. De esa forma yo quito lo que es el formato tabla a un conjunto de datos. Voy a volver. ¿A qué voy a volver? Vamos a hacer lo siguiente. Otra vez vamos a darle el formato tabla. Entonces aquí formato tabla, lo selecciono, me marca los datos, aceptar. Y ya tenemos nuevamente a lo que se le conoce como formato tabla. Este es el formato tabla en Excel porque tenemos aquí las herramientas de tabla. Y tenemos estas opciones. Luego vamos a ver segmentación de datos, se puede exportar, pero vamos a concentrarnos en esta parte. Opciones de estilo de tabla. Si ustedes miran, las tablas por defecto traen el botón del filtro, yo puedo quitarlo y se me quitan los filtros o lo puedo agregar. Y aquí tendré lo que es el filtro que estamos relacionados a trabajar con él comúnmente. Entonces, y aquí tenemos los filtros. Las tablas, formato tabla, tienen la opción de filtros, vienen con ellos. Tenemos lo que es fila de totales, fila de encabezados, fila con bandas. Esto personaliza un poco. ¿Qué pasa si yo quito esto, la fila con bandas? Miren que al momento de quitar filas con bandas nos quedan estos estilos de tablas. Miren, es tablas donde no se tendrá un estilo, unas bandas. Pero ¿qué pasa? Si yo veo, Alejandro, que tú seleccionas estos diseños acá y no se le cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia? Porque esto tiene un formato que se le ha aplicado anteriormente que quedó con base a la tabla pasada. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle el relleno. Voy a darle sin relleno. Y ahora sí voy a hacer lo que es aquí en diseños, aplicar un diseño establecido. Y miren que ahora sí se aplica. Miren, ahora sí me toma el diseño que yo establezco. Si yo quiero este negro, quiero este azul, aquí le puedo cambiar el diseño a la tabla. El estilo lo voy cambiando. ¿Y qué opción? Le quité las filas con bandas. ¿Qué pasa si yo le agrego filas con bandas? Y ahora selecciono este. Miren que ahora aparecen, para cada fila aparecen unas bandas intermedias, dependiendo de las celdas. Y el estilo que yo escoja. Se van a aplicar las bandas a las filas. Si yo la quito ya el diseño cambia. Y selecciono este, miren, ya cambió. Estamos con el color verde, entonces si yo me voy aquí al verde ya no tengo las bandas, pero si selecciono las filas con bandas, aquí me aparecen las bandas. Bueno, si yo no quiero las filas con bandas, entonces quito las filas, entonces bandas con las columnas. Selecciono yo columnas con bandas, miro los estilos a los cuales se les va a aplicar la columna con bandas para seleccionarlos. Entonces digamos que a mí me agrada este, sí, este es el que me agrada porque aquí tengo ahora las bandas no en filas sino en columnas. Y de esta manera nosotros estamos personalizando la parte gráfica de la tabla, la impresión visual de la tabla. Podemos incluir algo que se conoce como fila de totales. Miren, se le agrega una fila de totales. ¿Qué pasa si yo filtro aquí automáticamente? Miren que la
fila de totales se actualiza la tabla. Pero vamos a verlo un poco más adelante. ¿Qué es esto de la fila de totales? ¿Y qué es esto de primera columna? ¿Qué pasa si yo le quito aquí fila de encabezados? Nos quita los títulos, le agrego los encabezados. Y de esta manera aquí vemos lo que es la primera parte. ¿A qué se refiere la primera parte? Lo que es configurar el estilo de la tabla, la parte visual. Y a esto es lo que nosotros llamamos la introducción a lo que es el formato tabla. Ya sabemos, tenemos una noción de qué es lo que es una tabla en Excel. Ahora que ya conocemos qué es una tabla en Excel, vamos a ver las ventajas que esto trae. ¿Qué ventajas trae? Que nosotros tenemos un autoformato rápido, fila de totales inteligentes, autoexpansión de columnas y autorrellenado. ¿Qué pasa si nosotros queremos sacar otra columna, digamos que sea comisión, por así decir? Entonces yo para simplemente agregar otra columna, como esto es en formato tabla, simplemente aquí al lado voy a escribir comisión y presiono enter y automáticamente cambia el tamaño de la tabla. Se agrega una columna nueva con el formato de la tabla, se expande automáticamente. ¿Y qué hago ahora? Vamos a aplicar una operación. Digamos que queremos hallar la comisión del 5% de cada una de las ventas. Entonces yo en esta celda hoy hago igual. Voy a seleccionar este valor y lo voy a multiplicar. Miren. Esperen, aquí escape. Voy a hacer igual. Selecciono este valor y miren que me sale algo raro. No me sale el nombre de la celda. Me sale etiquetado con que arroba, venta, y eso es porque estamos trabajando con el formato tabla. Ya lo vamos a ver. Entonces yo hago por y voy a multiplicar por el 5%. Y si yo presiono enter, wow, ¿qué pasa? Eso aplica la operación a cada una de las filas de la tabla. Wow, entonces yo no tengo que arrastrar, sino que simplemente eso realiza el cálculo automático para cada una de las celdas que tenemos, cada una de las filas que digo, realiza la operación inteligente. ¡Fum! Y eso es autorrellenado, podemos decir inteligente. Pero debemos tener en cuenta esto. Autoformato mientras escribe. ¿Qué pasa si no nos ocurre eso? Es porque tenemos que activar las opciones de autoformato mientras se escribe. Para eso nosotros vamos a lo que es archivo, opciones, revisar, opciones de autocorrección, pestaña, autoformato mientras se escribe y verificar que las tres opciones estén habilitadas. Chulidades. Entonces vamos a archivo, opciones, revisar, que es revisión. Y nos dice opciones de autocorrección. Miren. Opciones de autocorrección. Y autoformato mientras se escribe. Y verificamos que estén seleccionadas las tres etiquetas, las tres opciones. También tenemos autocorrección matemática y acciones. Entonces aquí simplemente verificamos que estén. Si no están, las seleccionamos y le damos a aceptar. De esta manera aquí tenemos una ayuda para hacer esa parte. No solo se expanden las columnas, también las filas. Entonces, si yo quiero expandir aquí esta fila, si usted presiona Enter, se va a dar cuenta que eso no expande la fila. Para expandir lo que es la fila, debemos presionar la tecla del tabulador. Y mire, presiono aquí en la última Control Z para regresar. Y aquí, en la última columna, yo presiono la tecla del tabulador. Y se me agrega inmediatamente una nueva fila. Aquí puedo escribir 14. Aquí puedo escribir
el registro que quiera. Podemos colocar, vamos a colocar este mismo que está aquí, le podemos dar un valor y aquí ya tenemos que se le aplica la operación. Digamos, la operación que se tenía preestablecida, vamos a colocar aquí en vez de 19 y aquí tenemos la operación. De esa manera se genera automáticamente una fila, pero presionando acá al final lo que es la tecla del tabulador, él me agrega una nueva fila. Yo puedo realizar una selección rápida de una fila o una columna. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente coloco el cursor en la parte de la cabecera. Cuando el cursor se convierte en una flechita negra apuntando hacia abajo, yo presiono clic y él me selecciona todos los datos de esa columna, sin incluir la cabecera, sin incluir el título. Si quiero incluir el título, vuelvo a presionar clic y ahora él me incluye el título. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo copiar esos datos así, sin necesidad de seleccionarlos todos, simplemente ubicándome en la cabecera, presionando clic y otra vez clic. Si quiero seleccionar la cabecera para copiar todo ese conjunto de datos. De la misma forma, si yo quiero seleccionar una fila, en este caso voy a la parte del inicio de la fila. Cuando el cursor se me convierte en una flechita negra, presiono clic y ahí me selecciona toda la fila. Si yo quiero seleccionar toda la tabla, entonces yo me voy a la esquina superior izquierda. Cuando el cursor me convierta en una flechita que esté apuntando en diagonal negra, presiono clic y él va a seleccionar toda la tabla. Y si vuelvo a presionar clic, él selecciona completamente la tabla con cabeceras. Eso es para copiar la selección de datos de manera sencilla, rápida, cuando estamos en esta parte del formato tabla. Otra parte que podemos ver es la autoexpansión de fila, ya la vimos, la selección rápida, la inmovilización inteligente de títulos. ¿Qué se refiere a esto? Miren, ¿qué pasa si la tabla es muy grande? Cuando la tabla es muy grande y nos desplazamos hacia abajo no podemos ver los títulos, pero si estamos en formato tabla, miren que yo estoy aquí y puedo ver el título de la tabla. ¿Dónde lo puedo ver el título? Lo veo reflejado en la parte superior, donde están los nombres de cada una de las columnas. En vez de aparecer los nombres de las columnas, me van a aparecer los nombres de la cabecera de la tabla en las cuales nosotros nos estamos desplazando. Y de esta manera evitamos de tener que subir arriba para mirar cuál es la información correspondiente que va en cada una de las columnas. Además, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar el cambio de columnas de manera inteligente. Digamos que yo quiero cambiar esta columna, la voy a seleccionar toda, miren, y la quiero desplazar hacia la izquierda. ¿Cómo la desplazo? Me voy a una esquina, cuando el cursor se me convierte en 4 flechitas, la selecciono y la puedo mover. Miren que se me habilita una opción aquí que me marca la posición donde voy a ubicar la columna y yo realizo el cambio de columnas inteligentes. No hay problema, yo la puedo reordenar. Si no la quiero aquí, sino que en vez de eso la quiero acá de primero. Entonces, miramos aquí cuando se habilite esta opción. Ahí la puedo soltar. Pero vamos a darle control Z para mover. Esa es la parte de cómo mover inteligentemente o de manera sencilla una columna, cambiarla de posición. También se me reconoce lo que es esta tabla. Esta tabla, vamos a mirar qué nombre tiene. Tiene lo que es la tabla 47. Esta se llama tabla 47. Nosotros podemos habilitar algo que es esta parte, fila de totales. Y vamos a mirar qué es esto de la fila de totales. ¿Qué significa fila de totales? Lo que significa es lo siguiente. Yo puedo realizar en cada una de estas filas
una operación que yo la puedo seleccionar. Si ustedes miran, yo selecciono alguna de estas celdas, se me va a mostrar que tiene una lista con un arranque de operaciones que se pueden aplicar. Si yo le doy en ninguno, no se va a aplicar nada, pero ¿qué pasa si yo le doy en promedio? En este caso me va a dar un error porque aquí tenemos lo que es puro textos. Y vamos a darle simplemente en contar en recuento. Ahora lo que haga es que me cuente cada uno de los registros que se tienen. Y me dice que hay 13. Toma todos los valores que hay en esa columna y los cuenta. ¿Qué pasa si voy aquí a la comisión? Yo le puedo realizar una operación de promedio. Lo que hace es que realiza un promedio de todas las comisiones que se tienen. O podemos darle recuento y él va a contar todas las comisiones que se tienen. O podemos darle en contar números y va a contar los números. O definir cuál es la comisión máxima y él nos va a entregar el valor máximo de la comisión que se tienen o el valor mínimo. O si queremos encontrar la suma, o la desviación estándar, o la varianza. O podemos indicarle más funciones. Simplemente de manera rápida con las opciones de, miren aquí se está aplicando una suma, de la fila de totales. Pero esta fila de totales se recalcula inteligentemente. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos un filtro? Tenemos solo la cafetería Chelsea y miren, me dice que ahora hay 4 elementos y aquí me entrega lo que es la suma y en esta parte la suma. Y si miran, las operaciones se rehacen de manera inteligente. Pasa si yo agrego entonces ahora a José y pruebo, miren, se recalcula, se actualiza la información y eso es de manera inteligente. Esto es una facilidad que nos ofrece el formato tabla. A trabajar con una tabla de datos convencionalmente nos ayuda a sintetizar operaciones, a realizarlas de manera didáctica, más fácil. Y miren, cambia la información automáticamente. La estructura de la tabla se reajusta automáticamente, tanto los cálculos, porque eso es una opción que tiene el formato tabla, la cual es fila de totales. Además, ¿qué podemos hacer? Digamos, si aquí vamos para ordenación, aquí dentro de las ventajas, si yo quiero encontrar lo que es, cómo podemos trabajar con la suma. Digamos que la suma de venta, voy a escribir aquí. Yo quiero saber la suma total de las ventas. Miren una de las facilidades que nos ofrece el formato tabla. Voy a colocar aquí igual. Y voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que se llama tabla 47? Voy a escribir suma. Y entre paréntesis voy a colocar el nombre, tabla 47 es esta. Miren, si yo le doy en tabla 47, él me selecciona toda la tabla. Y voy a abrir corchetes. 2 corchetes. Y voy a seleccionar el conjunto de datos con el que voy a trabajar. Miren que me muestra aquí en opciones las cabeceras. Puedo trabajar con el número de factura, el cliente, la comisión o la venta. Vamos a seleccionar lo que es la venta. Y cierro los corchetes. ¿Y eso qué va a hacer? Eso lo que va a hacer es que me va a sumar todos los datos que están en la columna de ventas. ¿Y eso qué incluye? Que si la tabla crece, yo no tengo que volver a hacer esta fórmula, sino que él la va a tomar en cuenta. Entonces, mire, aquí nos da 656, mismo que tenemos acá. Pero ¿qué pasa si yo voy a presionar la tecla tabular y agrego otro registro? Ahora aquí el 14 y en nombre le voy a colocar Cafetería Chelsea y aquí la comisión no la voy a llenar porque esa está desde una fórmula. La venta sí la voy a llenar y en la venta le voy a colocar, digamos que vendieron 50,5 euros. Y aquí en la comisión podemos colocarle, digamos que le dieron 3 euros. Y si ustedes miran, yo agregué un nuevo registro a la tabla. Miren que se actualizó el valor. Y en la fórmula también se actualizó automáticamente. ¿Por qué?
porque ya no estamos trabajando con una selección de datos de un rango de celdas, sino de que seleccionamos toda la etiqueta, toda la columna de una tabla. Y aquí se va a tener en cuenta si la tabla va creciendo con esta misma expresión que decimos nos vamos a concentrar en las ventas, es que él va a trabajar con todas las ventas, con todos los datos que tiene la columna ventas. Eso lo toma de manera inteligente. Es decir, nosotros no nos preocupamos por actualizar la fórmula, porque como estamos trabajando con el formato tabla, esto nos facilita el trabajo. Luego vamos a continuar con la opción de ordenación, de ordenar los datos. ¿Cómo podemos ordenar los datos de manera avanzada? Sabemos que esto sigue siendo, miren, en formato tabla, pero simplemente que en este caso tiene el botón de filtro deshabilitado, no hay problema. Lo hemos deshabilitado, nosotros podemos ordenar esta información. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si selecciono estos datos? Si yo le diera clic, ordenar, le diera ordenar del antiguo más reciente. No sé si lograron detallar lo que pasó. Voy a ir control Z para tener la tabla normal como estaba. Y vuelvo aquí a ordenación con control Z. Si yo selecciono esto, me voy a clic derecho. Miren cómo están. José Luis, Pedro, José Luis, José Luis. Y voy a darle clic aquí en ordenar. Ordenar. Más antiguo a más reciente. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Simplemente ordenando con base a esta sola etiqueta. Miren que él me cambió el orden acá de los datos, ¿sí? ¿Lo cambió? ¿Lo cambió? Simplemente preguntando por la fecha. Aquí yo puedo seleccionar solo esto y lo hace. Y me cambia también el orden de esta parte. ¿Por qué? Porque cambia el orden de los registros. ¿Por qué? Porque estamos en el formato tabla. ¿Qué pasa si yo voy a copiar esta tabla y la pego acá abajo? Voy a quitarle el formato, la voy a convertir a rango y ya son unos datos normales. Simplemente son datos organizados en base a esta estructura. Si yo selecciono ahora esto aquí y le doy ordenar, el derecho a ordenar, de más reciente a más antiguo, me pregunta ampliar selección, selecciono continuar con la selección actual y en este caso simplemente me ordena los datos que yo he seleccionado, la columna que yo seleccioné. No me ordena todos los registros como lo hace de manera acá cuando estoy en el formato tabla, que me ordena todos los registros. Así yo haya simplemente seleccionado esta sola columna, él me ordena todo el registro. Por eso es una ventaja de utilizar el formato tabla. Mientras que acá, que tengo simplemente la información organizada y le aplico un pequeño formato, eso no sucede. Yo puedo ordenar por un solo registro o por más. Entonces, si yo me paro aquí en la tabla y me voy a la parte de datos, aquí tengo algo que quise ordenar. Entonces, yo puedo agregar otro nivel y puedo ordenar no solo por fecha. Entonces, vamos a ordenar por fecha, que me diga aquí, de más antiguo a más reciente, pero también vamos a ordenar por lo que es la ruta, que me ordene por fecha y de ruta. Y en la ruta que sea de la A a la Z. Con los valores de las celdas y le damos a aceptar. Él me ha ordenado por ruta. También por fecha. Vamos a comprobar que no sé bien si eso se aplicó. Voy a seleccionarlos otra vez. Si estoy aquí, digamos en datos, digamos que vamos
Vamos a aplicar simplemente a ordenar, pero aquí en vez de fecha vamos a colocarle que sea por la venta y del menor al mayor para ver si eso lo ordena realmente, porque anteriormente no lo logré detallar. Entonces si le doy a aceptar, me ordena por fecha, pero también me ordena acá por la venta, ordena en base a esos dos. Pero ¿qué pasa si yo simplemente quiero solo ordenar? Digamos aquí en datos, solo ordenar por lo que es la venta, de menor a mayor, y lo voy a aceptar. Miren que aquí me cambió todo lo que es la venta. Si ustedes miran, yo selecciono todo, pero ¿qué pasa si yo no selecciono todo? Yo simplemente selecciono aquí cualquier celda y voy a datos y otra vez ordenar, y en vez de menor a mayor ahora lo voy a colocar de mayor a menor y le voy a aceptar. Miren que si yo me paro aquí o selecciono la tabla, él realiza el proceso. Pero en este caso, digamos que yo lo quiero, miren, simplemente me paro aquí en cualquier celda de la tabla, datos, y le voy a dar en ordenar. Yo lo puedo ordenar por la venta, puedo agregar otros niveles, si yo quiero no solo por la venta, sino también por la fecha, del más antiguo al más reciente. Pero también lo quiero ordenar por la ruta. Entonces, ¿qué pasa si yo también quiero ordenar por la ruta? Que la ruta sea de la A a la Z, o si no por la ruta, digamos por el agente, y le damos a aceptar. Eso va a ordenar en base a esos criterios que hemos establecido nosotros. Entonces, vamos a seguir. Ya esta es la parte de cómo ordenar de manera avanzada. Podemos ordenar por un solo criterio o por más de un criterio. Eso depende de lo que nosotros queramos hacer. Lo que quiera uno hacer, de eso depende. Cosa muy diferente a que si estamos aquí, nosotros pretendemos ordenar, que debemos agregar los niveles. Para esto también se aplica. ¿Se acuerdan que acá yo simplemente aquí puedo seleccionar todo, pero cosa muy diferente que si yo selecciono aquí solamente me va a ordenar estos datos y me deja por fuera los que no están seleccionados? Son ventajas que ofrece el formato tabla en base a cuando simplemente tenemos ordenados los datos. Vamos a hablar del filtro. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el filtro básico. Este filtro ya lo conocemos, que es simplemente aquí seleccionar y aceptar, y él nos filtra la información. Y este es el filtro que hace parte del formato tabla. Vamos a copiar esta tablita. Simplemente la voy a pegar acá abajo. Y la voy a convertir a rango. O sea, es decir, le quito el formato tabla. Entonces aquí tenemos simplemente una información organizada, pero nosotros estamos acostumbrados a que nosotros podemos con estos datos, nos vamos a inicio o aquí en datos y le damos en filtro y él me aplica el filtro. Y visualmente son muy parecidos, pero esto es simplemente un filtro y acá tengo lo que es el formato tabla, que también cuenta con un filtro. Y podemos hacer lo mismo nosotros aquí, filtrar por color, filtrar por texto. En este caso tenemos, miren, me ofrece aquí que yo pueda filtrar por este color. ¿Sí lo ven? Me filtra por los que tienen ese color de relleno. O si yo quiero filtrar por los que no tienen relleno. Y me muestra la información filtrada por los que no tienen relleno. O si uno quiere filtrar, voy a quitar ese filtro. O si uno quiere filtrar por un texto, que sea igual a o que no sea igual, o que contiene, digamos que queremos filtrar por el texto que contiene 250. Y si yo le doy a aceptar, él me filtra aquí por los textos que contienen 250 basado en esta primera columna, la información. Y eso mismo lo podemos hacer acá. Nosotros, si miran qué pasa, que en esta parte no me sale la opción de filtrar por color.
¿Qué pasa? No me sale. Estoy en el formato tabla y no me sale. Ojo que esto no es formato tabla. Y esto sí. Aquí sí podemos filtrar por texto. Pero por color no. Ordenar por color. No me sale. Yo puedo entonces colocar aquí un texto que me ordene por... En vez de escribir texto acá, yo también puedo hacer aquí. ¿Qué pasa si yo escribo 250? Y aquí me muestra y le doy a aceptar. Él me ordena aquí, mire, 250. Pero si yo quiero agregarlo a todo y digamos que no me está tomando los colores, ¿qué pasa? No los toma porque eso hace parte del formato de la tabla. Pero si yo lo que hago es, voy a agregarle a este un color de relleno, digamos, de este color, y a este también. Y a este le voy a cambiar el color por este azul, y a este también por ese azul. ¿Qué pasa si ahora vamos y le damos aquí filtrar por color? Ya tenemos los colores. Si selecciono sin relleno, miren que me toma los que tienen como blanco y un gris de fondo. ¿Por qué los tomo ahora sí? Porque como estamos en el formato tabla, ese formato no cuenta que se le aplicó como a la celda individual, sino que es parte de la tabla en sí misma, pero los otros colores que hemos establecido sí los cuenta, sí los toma. Entonces yo selecciono por qué color quiero filtrar la información. Y ahí vamos mirando nuevas formas de realizar el filtrado. Nosotros sabemos que podemos filtrar por números, aquí tenemos también. Y también dentro de esa opción también podemos ordenar, como lo vimos anteriormente, de la A a la Z. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí voy a borrar los filtros? Y podemos dar a ordenar de la A a la Z y él ordena toda la información. Mire que ordena todo el registro. Si yo quito el orden, ahora que sea de la Z a la A, miren que lo ordena todo el registro, cosa muy diferente acá, que simplemente que es que tenemos los datos, aquí lo puede que ordene todo, porque como el filtro se le aplicó acá a todo este conjunto de datos, no los puede ordenar. Vamos a comprobarlo. Ordenar de la A a la Z, y miren que me ordena también toda la información, no hay problema. Entonces, cuando aplicamos un filtro, logramos emular el comportamiento de la tabla, pero la tabla nos ofrece más potencialidades. Y miren que eso se etiqueta con una flechita hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo hemos filtrado la información. Y esta es una manera de manejar funciones de filtro cuando estamos con el formato tabla. Pero además de eso, tenemos algo ahora que son los filtros avanzados, por así decir. Tenemos aquí un conjunto de información, digamos que la información es muy grande y nosotros queremos hacer un filtro donde se tenga en cuenta la fecha y el código del agente que comience por esto, sin importar el nombre, sino que el inicio del agente sea 01, guión, y el resto que no nos interese. Para hacer este tipo de filtros, como lo definimos acá, nosotros debemos utilizar las mismas etiquetas que se tienen en la tabla, en las cabeceras, y deben seguir el mismo orden: primero fecha, después agente, luego ruta, luego cliente y luego venta. Entonces creamos aquí una pequeña copia de las cabeceras, donde simplemente vamos a tener en cuenta los agentes. Yo me voy a parar aquí en la tabla y me voy a datos y le voy a dar aquí en avanzadas. Y aquí me sale una información, me reconoce toda la tabla y me dice rango de criterio. El rango del criterio es por lo que vamos a filtrar. Si yo selecciono aquí y selecciono esto acá, voy a filtrar esa tabla en base a estos criterios que he definido. Yo puedo copiar eso, hacer el filtro en la misma tabla o realizar la copia de ese filtro en otra tabla, en otra posición. Entonces miren, vamos a hacerla en otra posición. Vamos aquí a insertar más filas para realizarla abajo. Insertemos otra y otra.
Y ahora sí vamos a probarlo. Aquí, datos, avanzadas, reconoce la tabla, vamos a definir el criterio y vamos a darle a copiar en otro lugar. Entonces aquí vamos a seleccionar el lugar donde lo vamos a copiar, que se comience a copiar desde aquí y aceptar. Y esta opción no está permitida, no se puede realizar una celda combinada. Entonces voy a darle control Z. Vamos otra vez aquí a realizar el filtro y vamos a seleccionar los datos otra vez avanzadas. Aquí hemos definido el rango, vamos a comprobarlo otra vez con el rango y copiar en el otro lugar. Vamos a definir el otro lugar donde lo vamos a copiar y vamos a hacer gran parte de la selección. Esperemos que alcance y aceptar. Y aquí tenemos que este filtro que hemos aplicado se nos ha aplicado en esta parte. El filtro que aplicamos a esta tabla lo copiamos a cada parte para tener la información filtrada aparte, separada aparte, no en la misma tabla, sino en otro lugar. Esto lo podemos llamar como filtro avanzado. Y aquí nos dice la información filtrada, nos dice la fecha y el agente. Y miren que no se tiene en cuenta lo que es el nombre. Digamos que nosotros también queremos filtrar por ruta y no queremos tener en cuenta la gente. Entonces aquí simplemente yo voy a agregar la columna aquí y voy a escribir acá ruta. Escribo ruta. La gente no lo quiero tener y vamos a escribir el 11 guión y no vamos a tener en cuenta si es ruta lunes o martes, sino que nos tome en cuenta que simplemente comience por 11 y vamos a comprobar otra vez esta tablita, datos, avanzadas. Aquí reconoce la tabla, voy a darle el rango, el criterio, que es con base a esta información que vamos a filtrar. Y vamos a darle a copiar en otro lugar, vamos a cambiarle, dejémosle en la misma zona, creo que sí alcanza, y le damos a aceptar. Y con base a esto ha realizado el filtro, pero no ha encontrado información para la ruta que cumpla con estas dos condiciones. Vamos a verificar otra vez si la gente no lo tuvo en cuenta. Vamos a mirar otra vez y se tienen que cumplir los dos. Mire este aquí, Pedro, ruta lunes. ¿Será que no nos está tomando el guión? Pasa si le vamos a darle el nombre de la ruta exactamente para hacer la prueba, para ver qué pasó acá. Vamos a hacer lo mismo, agente, ruta, listo. Datos, avanzadas, reconoce toda la fecha. Vamos a darle el criterio. Y aquí copiar en otro lado. Parece que le da a aceptar. Y con esto no me encuentra esa ruta, no los está encontrando. Si solamente probamos por el agente, con el agente que estaba 01, guión, y asterisco para probar si no se encuentra el que cumpla con estos criterios. Otra vez en datos, avanzadas, tenemos aquí rango y aquí también criterio, copiar en otro lugar. Vamos a recordarle el criterio y aceptar. Y no se encuentra. ¿Qué pasa si en vez ahora le quito aquí la ruta? Voy a colocar simplemente que me tenga en cuenta estos dos. Vamos a ver para comprender qué pasó, porque no está tomando el filtro. Entonces simplemente que me tenga en cuenta estos dos. Volvemos en otro lugar. Vamos a ver si es que tenemos que redefinir acá y aceptar. Y con este sí nos toma
el criterio. ¿Qué pasa si ahora acá agregamos lo que es el 11? El guión, y voy a escribir entonces simplemente el asterisco para que nos tome eso, y vamos a realizar el proceso otra vez. Avanzadas, vamos a definir dentro del criterio ruta, y que lo dibuje en otro lugar, que lo redibuje a partir de acá, y aceptar. Y no lo está tomando, será porque hay uno solo. Vamos a verificar las opciones. Aceptar, avanzadas, y aquí dice solo registros únicos. ¿Qué pasa si le damos en solo registros únicos? No nos está tomando ese criterio con la fecha y que cumpla con la ruta. No lo toma, no encuentra este filtro que hemos definido. Vamos a probar ahora aquí con las operaciones de OR, en donde vamos a hacer una prueba diferente. Acá estábamos con la operación de I, que era que tenían que cumplir todos estos criterios, y no encontró. Mientras que en esta parte ahora tenemos la fecha, el agente y la ruta, pero o que cumpla esta o que cumpla la de abajo, o que pertenezcan a estos o que pertenezcan a la de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta parte. Simplemente voy a agregar, a insertar otras celdas, filas, para hacer la copia aquí abajo. Y vamos aquí, datos, avanzadas, voy a borrar, quedó con la información de la parte de arriba. Ahora vamos a trabajar con la información de esta tabla. Ahí me reconoció la tabla, y el criterio que vamos a definir es estos dos, y que lo copie en otro lugar, y la copia la vamos a realizar acá abajo para ver qué encuentra, y aceptar. Y si no se encuentra, si miramos aquí, nos está encontrando un filtro con estas características que hemos definido, que es José Luis, que cumple con la ruta. Vamos a probar otra vez, avanzada, sí. Ahí probamos que nos consiguió ese filtro. Y acá nosotros podemos probar otro ejemplo de filtros, que las fechas se pueden trabajar como si fueran números, donde podemos utilizar los operadores mayor o menor. En este caso, miren el filtro que vamos a hacer, que sean las fechas menores a esta o que sea igual a esta, pero que también sean de la ruta lunes. Vamos a probar aquí, datos, avanzadas. No es con esta tabla, lo voy a borrar. Ahora es con esta. Seleccionamos todos los datos de la tabla, y aquí los datos del filtro que pretendemos hacer, y que sea en otro lugar. Vamos a dibujarlo acá, en esta parte, y aceptar. Y aquí nos encuentra otro filtro. Si ustedes miran, pertenece a la ruta del lunes, y la fecha menor a la que se ha indicado. Y ahí nosotros podemos aplicar un filtro y hacerlo en otra parte, en vez de hacerlo en la misma tabla. Lo podemos hacer en la misma tabla, pero este filtro, digamos que lo hacemos como para un análisis y lo realizamos en otra parte de la tabla, y no tendremos problemas. Y hay algo que se conoce como segmentación de datos. Si tenemos esta área de segmentación de datos, es muy interesante, es otro tipo de filtros. Yo lo llamo como si fueran una parte de filtros interactivos. Voy a hacer, miren, aquí tengo esta tabla en diseño, aquí me sale algo que dice segmentación de datos. Si yo le doy a segmentación de datos, se me abre aquí una pequeña opción para que elija
¿En base a qué voy a segmentar? ¿Qué pasa si yo selecciono producto y le doy a aceptar? Miren que se me habilita un panel. Un panel que lo que va a hacer es aplicar un filtro. Si yo selecciono una opción, miren que me filtra la tabla. Si selecciono la otra, me filtra la tabla. Y esto es como un filtro interactivo. Esto es a lo que se conoce segmentación de datos. Pero si ustedes miran, este filtro es como más elegante. Un poco más bonito. Yo puedo cambiar el diseño de este panel aquí en opciones. Selecciono aquí esta opción. O si lo quiero de esta manera. Y miren, aquí cambia el diseño del panel. Pero yo no puedo solo seleccionar uno, sino que activo la selección múltiple y puedo seleccionar los demás. Y ese filtro se me le va aplicando a toda la tabla. Y es como un filtro interactivo. Yo puedo eliminar la opción múltiple y seleccionar solamente uno. Y aquí veo que el filtro se va actualizando. No solo puedo cambiar el diseño de esa parte, sino que puedo que los botones se distribuyan diferente, que los botones sean más altos, aquí en la opción de botones, o sean más bajos, o sean más anchos, o menos anchos. Además que se distribuyan en dos columnas y que sean un poco más anchos, lo podemos hacer ya. Y así vamos modificando el panel de la selección que nosotros vamos a utilizar. No solo eso, también podemos modificar lo que es el tamaño del cuadro. ¿Qué pasa? Miren, el tamaño del contenedor de los botones lo podemos modificar. Y tan solo, no solo eso, yo puedo cambiar lo que es la configuración de la segmentación de datos. En vez de que diga producto aquí en mostrar encabezado, yo le puedo colocar el título de seleccione el producto. Vamos a escribirlo como está en minúscula. Seleccione el producto y le doy a aceptar, y ahora aquí me va a salir el mensaje, selecciona el producto, y ya yo sé que tengo que seleccionar aquí el producto y se me va a aplicar el filtro a la tabla. Eso es a lo que conocemos segmentación de datos. Es una herramienta interactiva, un filtro interactivo, podríamos decirlo. Es muy dinámica, ayuda mucho si lo queremos en 3 columnas o en una. Y aquí simplemente seleccionamos el producto y se va a aplicar el filtro y hacer la pequeña modificación del diseño que queramos implementar aquí. Esa opción es muy elegante. Pero no solo es eso, nosotros podemos agregar otra. Si yo quiero aquí ahora no solo sea por fecha, selecciono fecha de fabricación, aquí voy a tener otro panel. Y si yo selecciono acá, miren que eso también involucra a esto. Depende de lo que yo seleccione acá, va a filtrar a todo el filtro, porque aquí no solo se está filtrando por el producto, sino también por la fecha de fabricación. Voy a quitar este filtro y aquí puedo seleccionar una fecha y él me aplica ahora el filtro por fechas. Entonces es una opción que es unos filtros interactivos muy bacanos. Tenemos ahora la opción de análisis rápido. Esta opción es muy bacana. Esto está en formato tabla, miren, diseño, formato tabla, y nosotros podemos aplicar lo que es aquí el análisis rápido. Selecciono yo toda la información de la tabla, o toda la tabla. Miren, seleccioné toda la tabla, todos los datos aquí, y aquí puedo, en esta opción de análisis rápido, puedo utilizar lo que hemos visto. Si yo selecciono aquí lo de formato, miren que se aplica un formato condicional rápidamente a esa información que tengo en la tabla. Puede ser en barra de colores, o escala de colores, o conjunto de iconos mayores, menores, y puedo configurar esa parte. No solo eso, también para los gráficos. Y se me crea un gráfico. Todo eso con lo que es el análisis rápido. Voy a control Z y vuelvo aquí a análisis rápido. Vamos a seleccionar si quiero un de barras, o de líneas, o de áreas. Y yo puedo seleccionar aquí un gráfico que quiera. ¿Qué pasa si yo le doy aquí? Ya lo vamos a ver. Vamos a totales. Si yo selecciono aquí para que en totales me salga la suma, o el promedio, o el recuento, o el porcentaje, o el total, o el suma, puedo modificar rápidamente y utilizar la herramienta de análisis rápido para los datos. Y aquí me ofrece las opciones de tabla para resumir en una tabla dinámica o en mini gráficos.
y podemos aquí seleccionar el tipo de gráfico que queramos de manera rápida, haciendo un análisis rápido de esos datos de lo que brinda lo que es la opción de herramientas del dato de tipo tabla. Y esto sería muy bacano. ¿Qué pasa si yo dejé aquí en gráficos y seleccioné de línea? Y aquí tengo el gráfico de línea simplemente aquí. Y en vez de esto voy a aplicarle a esto lo que ya vimos, una segmentación de datos. Y la segmentación de datos la voy a hacer por ingresos para tener en cuenta las líneas. Y le voy a aceptar y aquí tengo las diferentes líneas. Vamos a cambiarle a que sea el mismo diseño, el mismo color. Este se parece más y listo. Y aquí yo voy a seleccionar la línea que yo quiera. Miren que seleccionamos la línea. Y el gráfico se va cambiando. En este caso, nosotros no vemos la gráfica porque la gráfica no se hizo por esta serie de datos, sino que en base con la selección múltiple. Y aquí ya tenemos la comparación entre esas dos líneas, que me compara la línea 2 con la línea 3. Lo ideal es que el gráfico estuviera construido de tal manera de que nosotros al realizar el filtro se vea la evolución para cada una, como la hicimos anteriormente. Aquí simplemente estamos comparando dos líneas de negocio. Si agrego la tercera, comparamos la tercera línea de negocio. Porque los datos los hemos organizado de manera diferente. Porque si ustedes miran, ¿qué pasa si vamos a reestructurar un poco este gráfico? Vamos a darle en seleccionar datos. Y vamos a mirar cómo se agregaron las series. Voy a agregar aquí todos los filtros. Porque esto está en línea 1, línea 2. En vez de que las líneas sean las series. Este gráfico nosotros lo podemos reestructurar. Vamos a reestructurarlo aquí rápidamente para hacer el ejemplo. Y vamos a eliminar, a quitar toda la serie. Digamos que vamos a agregar una, nombre de la serie. En nombre de la serie le voy a colocar línea de negocio 1 y en los valores voy a colocar todos estos, todo lo que corresponden a la serie 1. Y acá en las etiquetas del eje horizontal vamos a colocar de febrero a abril, de enero a abril y aceptar. Y de esta manera ya hemos cambiado la estructura del gráfico. Ahora está organizado diferente. Esta es la línea 1 y este es febrero, marzo, abril. Y de esta manera ya organizamos diferentes los datos. Vamos a organizar de esa manera para todos. Este va a ser la línea 2, los datos de la línea 2, para permitir el análisis interactivo con la segmentación de datos del gráfico. Y también le podemos configurar las etiquetas que sean las mismas. Y lo mismo para la línea 3. Agregar, nombre de la serie, línea 3, los valores de la serie. Estos, aquí pasó algo, hay que borrar. Ahora sí agregamos los valores de la línea 3. Aceptar, agregamos aquí para enero y abril. Pues igual, vamos a agregar la línea 4, los valores de la línea 4. Aceptar, también las etiquetas del eje horizontal, los valores de la línea 5. Para que el análisis nos quede elegante al momento de nosotros analizar la segmentación de datos línea 6 y aquí valores de la línea 6. Y ya con esto estaríamos terminando esta partecita. Y acá con las mismas etiquetas. Ya tenemos cada una de las líneas. Hemos configurado el gráfico a nuestra manera. Y de esta manera, si yo selecciono uno, voy deseleccionando, miren que el gráfico va cambiando. Voy a quitar la selección múltiple.
estudiamos solamente una línea. Y aquí podemos hacer como un gráfico interactivo. ¿Qué pasa si queremos comparar este con este? Y ahí lo comparamos. Y eso nos ayuda un poco. Si ven, aquí sale una línea de ingresos. Digamos que ese ingreso nosotros no lo queremos ver porque nos está dañando la visualización de la información. Y aceptar. Y ahora sí queda el gráfico mejor. Si yo agrego, quito esta, o agrego esta. Y aquí podemos, por medio de este, voy a cambiarle el nombre y le voy a colocar aquí. Seleccione la línea. Y ahora aquí me sale, vamos a agregar un poco más grande, seleccione la línea. Entonces, dependiendo de la línea que yo seleccione, el gráfico se actualiza. Si quiero comparar 2, 3 líneas, aquí la podemos hacer. Si quito la selección múltiple y simplemente la línea 1, la analizamos, cómo está la línea 2, cómo está la línea 3, cómo está la línea 4, cómo está la 5 y cómo está la 6. Y es como un gráfico interactivo, muy bacán. Esto es segmentación de datos. Si agrupamos ahora la 1 y la 6, podemos realizar la comparación. O la línea 1, 2 y 6, y ahí comparamos los valores con este pequeño de segmentación de datos. Y es muy bacán. Y la última opción que veremos es el relleno rápido. Ya lo hemos visto, esto es formato tabla, que si queremos completar rápidamente la información, entonces yo escribo aquí Luis, enter, y si voy a escribir aquí Marta, si me habilitan las opciones del relleno rápido, simplemente doy enter y él lo llena todo. Esto lo hace con base en cómo están los datos acá. Si encuentra un patrón que pueda analizar Excel, va a realizar ese pequeño análisis rápido. Lo mismo acá, si queremos apuntar lo que es el apellido o el nombre. Miren, voy en este caso a escribir lo que es Páez. Enter, y ahora Tormo. Y miren que me identifica para todos el primer apellido y autocompletado rápido. Lo mismo para el nombre. Si escribo Gabriel. Y ahora voy a escribir Luis. Él me contempla todos. Y doy enter y hace el completado automático. Tiene que haber lo que es un patrón y de esta manera ustedes lo activan. Aquí están las opciones. Pero si acá en los nombres no se tiene un patrón, si hay una locura, un patrón que no puede estudiar Excel, esa opción va a quedar un poco difícil para que sea interpretada por Excel. Y de esta manera es gran parte de lo que vemos del formato tabla para entrar a ver lo que es tablas dinámicas. Esto lo pueden mezclar un poco, que esta estructura que vemos aquí referente a lo que es segmentación de datos ayuda mucho, ayuda demasiado, mucho. Y nos ayuda a realizar, como lo hicimos aquí en el análisis rápido, gráficos como que interactivos. Digamos que nosotros queremos ubicar esta información en otra hoja. Voy a habilitar otra hoja. Y esto que tengo aquí, en análisis rápido, lo voy a cortar de aquí. Corto estos dos y los pego en este caso en la nueva hoja. Voy a cambiar lo que es la estructura, simplemente el gráfico lo colocamos un poco más grande. Y podemos quitar lo que es la cuadrícula. Y aquí tendríamos el selector. Y de esta manera nosotros podríamos, seleccionando aquí, ver la información diferente en una hoja que sea como la presentación. Digamos que en esta hoja sea la presentación de la información. Este es como que un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer informes. Y en vez que en la hoja de análisis rápido es donde tenemos la información verdadera, la información de los datos, y aquí simplemente estamos representando los datos de manera visual, ayudado de segmentación de datos. Modificando aquí hacemos el estudio. Eso es muy bacán, muy interactivo, muchachos. Saludos.